Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Los evangelios solo registran un par de ocasiones en las que Jesús menciona a su iglesia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículos 18 y capítulo 18, versículo 17. Pero es indiscutible que la idea de una iglesia organizada no es invención humana. Los apóstoles tenían claro el concepto que habían recibido de Jesús. En realidad, la iglesia cristiana, constituida por judíos y gentiles, es el Israel espiritual de nuestra era. Soy Carlos Alberto Polo López y les doy la bienvenida a esta nueva lección de la Radio Escuela Bíblica, una lección que está enmarcada en la serie La Fe de Jesús. Llegamos a la lección número 19, titulada ¿Tiene Dios una iglesia en este mundo? Bienvenidos. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Para dar inicio a este estudio de la Palabra de Dios, le doy la bienvenida a Óscar Rojas y le voy a pedir el favor de una vez, Óscar, que nos dirija en oración para solicitar la dirección del Espíritu Santo. Carlos, querido oyente, ¿cómo están? Espero que todo transcurra de la mejor forma y para mí siempre, como lo digo, es de placer, es de alegría estar aquí. Vamos a hablar de Dios, de su palabra y para ello vamos a invocarle a través de la oración. Maravilloso Dios y amante Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, infinitas damos a ti, porque eres maravilloso, porque nos muestras a diario ese amor inmenso que tienes por nosotros, tus hijos, a pesar de que no somos merecedores de ellos. Sabemos que podemos acudir a ti, y tú estás ahí para nosotros, para ayudarnos, para consolarnos. En estos momentos pedimos la compañía de tu Santo Espíritu, Señor. Que este mensaje pueda llegar a cada corazón, a cada oyente, a cada amigo, a cada hermano. Que pueda ser de gran beneficio, que pueda ser para agrandar su conocimiento que tiene de ti, oh Dios. Y que pueda también doblegar su corazón a ti, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Óscar, tenemos en la actualidad un sinnúmero de iglesias, de religiones, de denominaciones. Muchas personas se preguntan de todas las religiones, de todas las iglesias que hoy día observamos, ¿cuál es la verdadera? ¿Tiene Dios una iglesia en este mundo? Para responder esa pregunta, quiero antes de ello formularte otra, y es, ¿cuál es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos? Bueno, Carlos, como siempre en cada lección les he dicho, me gusta que sea la misma Biblia la que nos conteste nuestras preguntas. Y te invito, querido oyente, que busques tu Biblia o busques un lápiz, un papel y apuntes cada cita que vamos a dar aquí, para que corrobores de que no es Óscar, que no es Carlos, que no somos nosotros quienes estamos dando la respuesta, sino que realmente es Dios a través de su palabra. Y vamos a ir a Mateo capítulo 23, versículos 37. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Dios desea reunir a su pueblo, así como lo podemos ver en Éxodo 29, 42 al 43, en Jeremías 31, 8 y en Ezequiel 20, 34. El Señor dijo al pueblo de Israel, dijo: si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo me volveré a vosotros, os haré crecer, los multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Esto lo podemos encontrar en Levíticos 26, versículo 3 y versículo 9. Pero por causa de su rebelión, ¿cierto? Por causa de su murmuración y de levantarse contra Dios, fueron esparcidos entre las naciones. Y esto lo podemos encontrar en Jeremías 9:16. Y en el año 722 a.C., 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria. Las otras 2 permanecieron un breve tiempo hasta que, a causa de su misma rebelión, fueron llevados cautivos a Babilonia. Esto sucedió en el año 586 a.C. Pero Jesús vino a reunir a su pueblo. La profecía anunciaba: porque así ha dicho Jehová el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Esto lo encontramos en Ezequiel 34, 11 y 12. Pero, sin embargo, los líderes del pueblo de Jesús, además de mucha otra gente, no le aceptaron, no le reconocieron. A pesar de que sabían de que iba a venir un Salvador, de que iba a venir un Redentor, que iba a venir el Cristo, cuando lo tuvieron enfrente, no le reconocieron, Carlos. Es decir, Oscar, que el propósito de Dios y el deseo del Eterno ha sido siempre reunir a su pueblo y tenerlo junto, como pueblo que es de Él. En ese propósito entendemos entonces que Dios se propuso restaurar al pueblo de Israel en otrora tiempo, después de que fuera llevado cautivo por otras naciones. Cuando Cristo vino a este mundo, vino también con la intención de reunir al pueblo de Israel, de congregarlo alrededor de Dios. Sin embargo, cuando Cristo vino a cumplir ese propósito de reunirlos, ¿cuál fue la actitud de los hijos de Israel? Vamos a Juan 1, 11. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 nos dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y los suyos eran los hijos de su pueblo amado. Dios había prometido al pueblo: ciertamente en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esto lo dice Joel 3, 1 al 2. Pero para que esta promesa se cumpliera, existía una condición, ¿cierto? Que todo aquel que invocara el nombre de Jehová sería salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habría salvación, como había dicho Jehová, y entre el resto, el cual él habría llamado. Esto lo dice también en Joel 2:32. Jesús era Dios hecho hombre, y él había venido a reunir a su fiel remanente. Pero, como lo dije anteriormente, desafortunadamente, lamentablemente, la mayoría le rechazó. Y cuando Pilato les dijo que Jesús era su rey, los líderes del pueblo lo negaron. Entonces les dijo a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Y allí fue donde ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato les dijo: ¿no? ¿A vuestro rey he de crucificar? Y aún así los principales sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que César. Esa fue la actitud desafortunada de los hijos de Israel. Crucificaron a Cristo cuando le tuvieron en medio.
Es decir, uno esperaría que el pueblo de Israel hubiera recibido con gozo y alegría a Jesús cuando Él vino por primera vez a este planeta Tierra. Sin embargo, la actitud fue totalmente diferente a la esperada. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron de tal manera que terminaron crucificándolo. Eso nos debe alertar a cada uno de nosotros, los estudiantes de la radioescuela bíblica, porque ¿cuántas veces se presenta Jesús también en nuestras vidas y tal vez lo estamos rechazando? Valga la reflexión. Una pregunta adicional, Oscar, y es: ¿qué privilegio les concede Jesús a los que no lo rechazan como los israelitas, sino que lo reciben y lo aceptan como Salvador? Continuamos allí en Juan 1, pero ahora vamos a pasar al versículo 12. Juan 1:12 dice: Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cierto? Y allí viene una aclaración que me gusta siempre hacer. Muchos decimos: no, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Pero cuando le recibimos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, pasamos a ser llamados hijos de Dios. Y dice Hechos 4:12, ¿no? Que a los que invocan su nombre, Jesús les da este privilegio de formar parte de su pueblo, ese nuevo remanente. Muchos de los judíos rechazaron a Jesús, ¿cierto? Pero al principio 12 israelitas lo aceptaron. Y con ellos el Señor estableció la iglesia cristiana. Ese Israel espiritual formado por judíos y cristianos. Como lo vemos en 1 Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 11 al 13, ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, entre griegos o romanos. Basta aceptar a Jesús y de inmediato el ser humano pasará a formar parte del pueblo de Dios. Este es el privilegio que le concede Dios a los que le reciben y le aceptan como su Salvador. Antes de la venida de Cristo, e incluso cuando Cristo vino, era fácil identificar al pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios estaba representado por la nación judía, por el pueblo de Israel. Sin embargo, en la actualidad, en este siglo XXI, no es fácil distinguir al pueblo de Dios, porque bien dice el texto que acabas de citar, Oscar, hoy todo aquel que acepta a Jesús como Salvador personal empieza a formar parte del pueblo de Dios. Entonces tenemos pueblo de Dios en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Oceanía, en cada uno de los continentes. El pueblo de Dios pareciera estar disperso, entendiendo el pueblo de Dios como toda persona que aceptó a Jesús como Salvador personal. Y aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Dónde reúne o cómo reconcilia Dios a las personas que lo aceptan? ¿Cómo los identificamos como miembros del pueblo de Dios? Bueno, ahora nos vamos a la carta a los Efesios, Carlos. Vamos a Efesios 2, versículos 14 al 16. Y nos dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces allí podemos comprender de que al morir Cristo, ¿cierto?, en la cruz, creó un nuevo hombre, primero en sí mismo, y a partir de él comparte esa nueva humanidad con el pecador arrepentido. Pero allí el texto dice más, dice: Jesús reconcilió con Dios a gentiles y judíos en un solo cuerpo. ¿Pero a qué cuerpo se refiere este? Se refiere a la iglesia, y esto lo vemos en 1 Corintios 12:12. Y también en Romanos 12, 4 al 5, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la iglesia no es una opción que Dios dejó al criterio humano. La iglesia simboliza realmente el cuerpo donde Dios reúne a las nuevas criaturas reconciliadas con Él en Cristo, para poder así vivir unidas y en paz.
Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este cuerpo es la iglesia, y nosotros, sus miembros, somos parte de este cuerpo, ¿cierto? Así como nuestro cuerpo tiene diferentes órganos, pero que conforman uno, así es la iglesia. No todos van a cumplir sus mismas funciones. Hay algunos que fungen en la iglesia de una manera, otros de otra. Algunos en el canto, otros predican, otros llevan estudios bíblicos. Pero todos, aun con sus funciones diferentes, son parte de ese cuerpo que es la iglesia. Es decir, que entonces encontramos que todas las personas en el mundo que han aceptado a Jesús hacen parte del pueblo de Dios y las podemos identificar a través de una iglesia que está representada en estos textos que acabas de dar, Oscar, por el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de Cristo en la tierra es la iglesia. La iglesia. Y todo el que acepta a Jesús, entonces, indiscutiblemente, para ser parte del pueblo de Dios, debe ser miembro de una iglesia. De una iglesia. Ahora, viene la pregunta del millón, como decimos en Colombia. ¿Cuál es la iglesia a la que yo debo pertenecer para ser parte del pueblo de Dios? ¿Existen algunas características en la Biblia para identificar a la iglesia de Dios en nuestros días? Claro que sí, Carlos, claro que sí, querido oyente. La misma Biblia nos da las características que debe tener esta iglesia verdadera. Y vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. 12-17 del libro de Apocalipsis. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia de Dios tiene dos características, ¿cierto? Cree en Jesús y guarda los mandamientos de Dios como lo hizo Jesús. Esto lo vemos en Hechos 4:12 y en Juan 15:10. Estas características distintivas vuelven a repetirse. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El evangelio eterno es la buena nueva de que hay salvación para el pecador, pero para ser completo, el evangelio necesita abarcar el origen y el resultado. ¿El origen cuál es? La gracia de Cristo. La consecuencia es la obediencia a Dios. A fin de cuentas, el pecado es la transgresión de la ley, como lo podemos ver en 1 Juan 3:4. Y si el hombre caído no vuelve a su estado original de obediencia, no existiría salvación. Continuaría en su estado de pecado. Entonces, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, de una vez, naturalmente, me voy a arrepentir de ese pecado. Y cuando me arrepiento de ese pecado, voy a empezar a cumplir y a obedecer los mandatos de Dios. Entonces, dos características principales que acabas de mencionar para identificar a la iglesia verdadera que me permitirá a mí ser parte del pueblo de Dios. La que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cierto? Son dos características muy marcadas. Ahora, le toca a usted, estimado oyente, estimado estudiante de la Biblia, empezar a buscar de todas las iglesias cuál es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y aquí vale la pregunta, ¿cuáles mandamientos? Muy bien, dijo, esta pregunta está muy bien formulada, porque muchos dicen, bueno, pero es que los mandamientos, algunos dicen, fueron abolidos. Eso ya lo vimos nosotros lecciones anteriores de que no fueron abolidos, ¿cierto? Como decía mismo Cristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla, ¿cierto? Y las leyes ceremoniales se dieron cumplimiento en el momento en que Jesucristo fue colgado en la cruz. A raíz de ello, ya perdió razón de ser porque ya se cumplió. Ya no había motivo por el cual seguir cumpliéndoles. Esas ceremonias, como era incluso la fiesta de la Pascua, la fiesta de las lunas. Pero los 10 mandamientos, ¿cierto? Que no fueron dados al pueblo de Israel, porque no fueron dados, sino ya venían antes. Quedaron marcados en las tablas por la mano de Dios en el monte Sinaí.
pero el pueblo desde antes ya los guardaba porque ya habían sido dados por Dios, incluso en la creación, al hombre, ¿cierto? ¿Qué son los 10 mandamientos? Que muchos lo llaman la ley de Moisés, se encuentra incluso en la Biblia, pero la ley de Moisés incluso abarca todos los 5 libros que son de Génesis hasta Deuteronomio, ¿cierto? Que es el Pentateuco, todo es la Torá. Y allí todo va a estar enfocado realmente también es en estos 10 mandamientos, en el decálogo. Que se encuentran en Éxodo capítulo 20 en primer lugar. Es correcto, en Éxodo 20, del 1 al 17. Entonces, de esta ley es de la que estamos hablando, ¿cierto? Claro. Las ceremoniales ya se dieron su cumplimiento, como lo dije. Porque eran figura o prefiguraban a Cristo Jesús. Es correcto. Aquel cordero el cual sacrificaban era la figura de Cristo. Y cuando Cristo ya muere, entonces ya no hay necesidad de matar más corderitos. Porque ya la sangre redentora de Cristo es la que nos está, ¿cierto?, dando la gracia. Claro. En esos momentos del pueblo de Israel, el cordero representaba la gracia. Esa sangre del cordero era la representación de la gracia. Pero ya cuando descendió Jesucristo, Él, al morir, ahí ya donde, por eso decimos, vamos a ser salvos por gracia. Esa gracia redentora por la muerte de Cristo. El ser sin pecado que vino a pagar la deuda nuestra, la deuda de los seres humanos, quienes éramos realmente los que habíamos cometido el pecado. Amén. Cerrando este paréntesis, Oscar, viene una siguiente pregunta. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Vamos a Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Allí muchos creen que esta declaración Jesús le dio a Pedro la autoridad de la iglesia, ¿no? Pero vamos a mirar el contexto. Y según este contexto, Jesús no se refería a Pedro como la roca, sino a él mismo. En el idioma griego la palabra roca es Petra. Y el nombre Pedro es Petros. Cristo dijo, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. El Antiguo Testamento identifica a Dios como una roca. Lo encontramos allí en Deuteronomios 32:4 y en Salmos 28:1. Por otro lado, el propio apóstol Pedro, lejos de creer que él era la roca, dijo, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido de ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esto lo vemos en 1 de Pedro 2, 6 al 8. Allí en estos versículos, Pedro habla y nos muestra a Jesús como la piedra angular, ¿cierto? Como la roca en quien realmente la iglesia está fundamentada, sobre quien la iglesia está reposada. ¿Quién es? Es Cristo Jesús, la roca o la piedra angular. Y ahí encontramos otra característica adicional de la iglesia verdadera del tiempo del fin. La iglesia verdadera, desde el punto de vista bíblico, tiene a Cristo como fundamento. Tiene a Cristo y acepta por ende a Cristo como Salvador, como Redentor, como Mesías, como el que ha de venir por segunda vez, como el todo. Cristo es la base, es el fundamento de la iglesia. ¿Qué quiere hacer ese Cristo, fundamento de la iglesia, con cada uno de los que lo aceptan y empiezan a ser parte de esta iglesia? Ezequiel 34, 11 al 13. Ezequiel 34, 11 al 13 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países, las traeré a su propio país y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Allí en el Antiguo Testamento Jesús deseaba juntar a sus ovejas en el monte Sión. Y Sión era el lugar donde Dios hablaba, ¿cierto? El lugar donde se reunían los redimidos
se identifica con la morada de Dios. Fue su deseo juntar a sus hijos allí. Y Sión hoy día es símbolo de su iglesia. Allí Dios quiere reunir a su remanente. Y el instrumento que usa para reunir a sus hijos es el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿Cierto? Al mismo tiempo, el enemigo de Dios también está juntando a sus seguidores con 3 mensajes falsos. Los podemos ver en Apocalipsis 16, 13 al 14. Así como Dios quiere reunir a su pueblo con el mensaje verdadero, recordemos que Satanás no se queda quieto. Satanás también quiere hacer tropezar y quiere reunir a los suyos con falsedad, con mentiras, con similitudes para hacer caer y engañar a la gente. Imitando lo que Dios hace. Es correcto, imitando lo que Dios hace. Y podemos verlo incluso cómo actuó cuando Moisés se presentó ante el faraón. ¿Cierto? Cómo los magos, los hechiceros convirtieron también sus varas en serpientes. Cómo también convirtieron el agua en sangre. Solo que los milagros de Dios prevalecieron. Es correcto. Los de Dios estuvieron por encima siempre. Mientras que lo que es mentira siempre va a caer. Tarde o temprano termina cayendo. Tarde que temprano, sí, señor. Óscar, me llama la atención la metáfora, la figura, la imagen que utiliza Dios en Ezequiel capítulo 34, versículos 11 al 13, que citaste al principio de esta respuesta. Dios se presenta como el buen pastor y nos considera a nosotros, los que lo aceptamos, como sus ovejas. Esa imagen siempre me llama la atención porque el buen pastor cuida de sus ovejas. ¿Qué hacen las ovejas cuando escuchan la voz de ese buen pastor? Juan 10, 2 al 4. Juan 10, 2 al 4 dice: pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Recordemos que para la época del pueblo judío y en el antiguo cercano oriente, era la costumbre no tener ganado vacuno, sino bovino. Caprino. Y él pone esta analogía, ¿cierto?, del buen pastor y sus ovejas. Y el que conoce de este tipo de rebaños sabe que ellas reconocen la voz de su pastor y le siguen. Leía una experiencia de un amigo de un pastor de ovejas en esos países donde abundan estos rebaños, y contaba ese amigo de este señor que él llamaba a las ovejas imitando el llamado del pastor, pero las ovejas no se inmutaban, seguían pastando. Intentó 10 veces y no consiguió que las ovejas le hicieran caso. Le pidió a su amigo, el pastor propio de las ovejas, que las llamara, y cuando él emitió el sonido del llamado, las ovejas alzaron su cabeza y empezaron a ir hacia él. Es decir, es algo real, es algo literal, y es algo que Jesús aprovecha y utiliza para identificar que sus ovejas lo van a escuchar siempre. Claro, porque es que Dios nos habla de formas que entendamos. Claro. Él no se va a inventar nada. La Biblia no es un cuento. Claro. No es un libro de cuentos, ¿cierto? Él utiliza esta analogía, para darnos a entender de que así como la ovejita, ¿cierto?, sí, escucha el llamado de su pastor y le sigue, así debemos nosotros, como hijos de Dios, al escuchar el llamado, sí, de él, seguirle. Amén. ¿Cierto? Entonces, dice Mateo 11:28, ¿cierto?, que le dice: venid a mí. Y en esos momentos Jesús llama a sus hijos a reunirse con él. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiere, tome gratuitamente el agua de la vida. Esto lo dice Apocalipsis 22:17. El deseo y el sueño de Dios es
vivir con sus hijos una relación de amor y de comunión permanente. Dios quiso vivir siempre en medio de su pueblo. Dios quiso vivir siempre cerca de sus seres. Lo hizo en el Edén. Lo quería hacer con Israel cuando montaban el templo allí en el campamento, montaban las carpas del tabernáculo. Quería vivir siempre en medio de su pueblo y ese es el mayor sueño. Sí. Y Dios quiere cumplir su sueño, vivir en medio de nosotros. Y los que aprenden a seguir a Jesús en la tierra, lo van a seguir también allí en el cielo. Amén. Pero recordemos que seguir a Jesús involucra muchas veces renuncia a lo que más queremos. Pero tengamos presente la recompensa. La recompensa es una recompensa eterna. Y la invitación es urgente. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios quiere morar con nosotros. Debemos hacer esos esfuerzos y esas renuncias, porque nuestro corazón es inclinado al mal. Nuestros deseos van a ser deseos de maldad. Debemos renunciar a todo ello y entregar nuestro corazón a Dios, a nuestro buen pastor. Soy una oveja en el rebaño de mi buen pastor, porque he escuchado su voz. La pregunta es, usted, estimado estudiante de la Biblia, de la Radio Escuela Bíblica, ¿ya usted es una oveja en el rebaño del buen pastor? ¿Está escuchando su voz? Pues recuerde, las ovejas oyen la voz de ese buen pastor. Para terminar esta Radio Escuela Bíblica, esta lección, penúltima lección de esta serie La Fe de Jesús, Óscar, ¿cuál debería ser el anhelo de toda ovejita, es decir, de todo cristiano? El salmista nos escribe en Salmo 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. El rey David siempre se dirigió al templo porque él deseaba estar siempre en la presencia de Dios. Allí él no tuvo miedo de nada, ni de sus enemigos, ni de las fuerzas de la naturaleza, ni de las adversidades. Porque me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto, dice en Salmo 27:5. Allí en su templo Dios coloca a sus hijos sobre una roca alta, donde nadie los pueda alcanzar para hacerles mal. Y esta roca es Jesús. Y nuestro anhelo debería ser ese, acercarnos al templo de Dios para estar allí sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, querido oyente, ¿estás dispuesto a oír la voz del pastor? ¿Estás reconociendo la voz de tu buen pastor? Él te está llamando. Él está tocando a tu corazón. Está en ti abrirle la puerta de tu vida, entregarle tu mente y tu alma a Él. Y te invito a que allí donde estés, inclines tu rostro y vamos a elevar una plegaria de oración. Querido Dios, Señor, aquí estamos tus hijos, agradecidos contigo, agradecidos porque hoy hemos comprendido un mensaje más claro de ti. Comprendemos y entendemos que eres nuestro buen pastor y que llamas a tus ovejas y que nosotros queremos aceptarte, Señor, y ser llamados hijos tuyos y pertenecer a tu rebaño. Sabemos, Señor, que al aceptarte tú nos recibes en tus brazos de amor. Gracias, Señor, por ello. Pido por cada oyente, por cada amigo, por cada hermano, que doblegue su corazón y su voluntad a ti y te acepte, Señor, como su Salvador, como su Redentor. Gracias, Señor, en Jesús. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.